La Universidad Regiomontana y la Visión Radio.net presentan Mujer Latina. Bienvenidos a Mujer Latina, su espacio semanal que hacemos aquí en la Universidad Regiomontana. Soy Leticia Treviño y me da mucho gusto saludarlos. El programa de hoy vamos a compartir una edición del evento que se llama Diálogos de Derecho, que es organizado por los integrantes de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Regiomontana. En este evento abordan problemáticas actuales bajo la óptica de expertos invitados en un ambiente de comunicación e intercambios de puntos de vista. Obviamente son problemáticas que tienen que ver con un impacto legal. El tema que en esta ocasión abordan es la denominada Ley Olimpia, que tiene que ver con la violencia digital, situación en la que cada vez estamos más expuestos todos y que oímos con más frecuencia situaciones relacionadas con un acoso o una violencia que se da por los diferentes medios digitales. Conducen este diálogo Camila Capetillo y Fernanda Pompa. Ellas son alumnas de la Universidad Regiomontana y tienen como invitadas a la licenciada Susana Montañez Márquez y a la licenciada Sandra Carmona, ambas expertas en violencia de género y protección de derechos de la mujer. Es un diálogo muy interesante porque dan visiones distintas de la problemática. Una habla de la defensoría de la víctima y la otra habla de la defensoría del victimario. Nuestro agradecimiento al maestro Jorge Garza Valle, director de la carrera de Ciencias Jurídicas de la Universidad Regiomontana, por compartirnos este material. Mujer Latina, mujer de hoy, mujer latina, mujer que va contigo, mujer latina, mujer sin límites. Comenzamos. Bienvenidos, mi nombre es Camila Capetillo y mi compañera Fernanda Pompa. Somos miembros de la Sociedad de Alumnos de Ciencias Jurídicas de la Universidad Regiomontana. En nombre de la universidad y de la Sociedad de Alumnos les damos la más cordial bienvenida a esta edición de Diálogos sobre Derecho, un espacio donde expertos y expertas comparten sus conocimientos sobre un tema actual con la comunidad estudiantil. En este caso se tratará sobre las nuevas reformas legislativas referidas como Ley Olimpia. La dinámica a seguir el día de hoy será mediante un diálogo entre las anfitrionas y las ponentes. Se basarán en las preguntas más comunes que tienen los ciudadanos y estudiantes acerca del tema a tratar. De esta manera, las cuestiones serán planteadas por las moderadoras y respondidas por las expertas. El día de hoy nos acompañan dos conferencistas, de las cuales me permito dar lectura a su semblanza. La licenciada Susana Montañez Márquez cuenta con una licenciatura en Derecho, así como una maestría en Derecho Privado. Fue la primera defensora en llevar una representación jurídica en juicios penales apegados a la perspectiva de género. Actualmente cursa una licenciatura de Psicología en la Universidad del Valle de México. Es defensora pública del Estado, es jefa de la Unidad de Igualdad de Género y coordinadora del Programa de Atención Penitenciaria del Instituto de Defensoría Pública del Estado. Bienvenida, licenciada. Gracias. Asimismo, nos acompaña la licenciada Sandra Hermelinda Cardona Lanis, defensora de derechos humanos, sexuales y reproductivos. Se reconoce como feminista social. Desde hace más de 20 años se ha enfocado en la lucha por una vida libre de violencia. Es fundadora de la asociación civil Voces de Mujeres en Acción, donde actualmente participa como facilitadora de talleres. Es fundadora y parte de la red Necesito Abortar, donde se trabaja el acompañamiento del derecho a decidir de las mujeres, para que puedan tener un aborto libre y seguro en su casa. Es acompañante legal en casos de violencia sexual y violencia digital. Fundadora y parte de la Red por la Justicia Reproductiva, integrante de la Red Nacional contra la Violencia de Género y coordinadora Zona Norte en Fundación Mary Stops México. Bienvenida. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y acompañarnos a este evento Diálogo sobre Derecho. Las dos panelistas que nos acompañan son expertas en el área de la protección de los derechos de la mujer y, claro, en lo consistente de la Ley Olimpia, que es de lo que platicaremos un poco el día de hoy. Sabemos que es un tema relevante por las implicaciones que esta ley tendrá en el ámbito jurídico y social. Y pues para comenzar este diálogo me gustaría preguntarle y pasarle la palabra a la licenciada Sandra con la siguiente pregunta. ¿En qué consiste la Ley Olimpia? Ok, ¿en qué consiste? Bueno, principalmente hay que dejar claro que primero no es una ley, es simplemente una modificación, al menos aquí en Nuevo León, algún artículo que ya estaba como tal, vaya, que ya lo teníamos y se hizo una pequeña modificación. ¿En qué consiste? Pues simplemente en todo lo que es violencia digital. Pero
lo están enfocando solamente hacia la pareja. Entonces, ahí hay algunas lagunas que dejaron, al menos aquí en el estado de Nuevo León, que ya estaremos platicando sobre eso. Pero es principalmente, pues, la defensoría, precisamente el poder ver cómo las mujeres pueden defenderse de esa violencia que sufren muchas de ellas. Muchas gracias. Muchas gracias por su aportación. Ahora me gustaría cederle la palabra a la licenciada Sandra. Me gustaría preguntar, ¿por qué se le llama así a la Ley Olimpia? Susana, ¿verdad? ¿Cuál es el nombre? Sí, Susana. Susana, ok. Mira, pues básicamente por esta chica, Olimpia, que justamente por ahí del 2014 sufría acoso de manera digital por un video que se hizo viral y que sirvió para que se le atacara. Ella, en apoyo, algo muy valioso y que quiero recalcar, el apoyo de su madre, quien la hizo ver que pues ella no había cometido ningún delito, y la instó a que denunciaran, y pues ¿cuál fue la sorpresa? Que al denunciar este delito no estaba tipificado y se dio afortunadamente a la tarea de reunirse con más personas y pues pedir que se diera bueno, como dice la licenciada, estas reformas a las legislaciones. Muchas gracias. Ahora, muchas gracias, licenciada, por su aportación. Ahora, me gustaría comentarles, según cifras del INEGI, se estima que el 66% de las mujeres mayores de 15 años aquí en México, que vendría siendo 30.7 millones, han sufrido algún tipo de violencia, ya sea familiar, escolar, laboral, comunitaria o incluso de su propia pareja. Pero estas cifras ya llevan de años atrás, porque hasta ahora se están implementando estas reformas, licenciada Sandra. Bueno, a nivel personal, yo creo que empezó gracias a Olimpia, definitivamente. Ella es, pues no puedo decir que es una amiga, pero sí es una gran colaboradora. He estado con ella sentada platicando. Cuando ella fue a denunciar precisamente esto, lo que hicieron las autoridades fue reírse de ella. Y empezaron a enseñarse el video entre todos cuando fue a denunciar mira, entonces, ella vio esta gravedad que estaba pasando, el que se iba a quedar sin justicia, y dijo, no, pues no, esto no va. Entonces, si vemos el por qué no se había hecho esto antes, creo que muchas mujeres tenían miedo de hablar. Muchas teníamos miedo de denunciar, como suele pasar con la violencia como tal, que muchas veces no te atreves ni a contárselo ni a tu mejor amiga lo que estás viviendo en tu casa. Ahora imagínense que esta ley principalmente está enfocada, o a como lo vemos nosotras desde la asociación, muchas de ellas son adolescentes. Entonces, ¿a quién le va a decir un adolescente que distribuyeron su información, que compartieron una fotografía, un video? Pues no saben a dónde recurrir. Entonces, creo que por eso fue. Olimpia vino a abrir un camino que era muy necesario definitivamente para poder hacerlo. Y no solamente hay niñas de 15 años, son todavía más chicas a quienes les pasa esto. Y me encanta que se haya abierto esta brecha, este camino, y ahora nos toca a nosotras seguir en cada estado, pues, dándole, ¿verdad? Claro. Qué importante, qué interesante. Sí, súper. Sí, Wow. Muchas gracias por su aportación. No, hombre, gracias a ustedes. Licenciada Sandra, a mí me gustaría preguntarle y que nos pudiera informar de cuáles son las conductas delictivas que contemplan las modificaciones legislativas referentes a la Ley Olimpia. Mira, a mí me gustaría guiar un poquito la entrevista en este sentido, porque siento que esto iba dirigido pues a la protección de la víctima, y me gustaría enfatizar que mi postura es desde la defensoría pública, es decir, teóricamente yo defendería al hombre que estuviera cometiendo este delito, ¿sí? Establece el artículo del Código Penal, el 271 bis 5, cuáles son las conductas en las que incurre la persona para que se le sancione por este tipo de delito, y es precisamente aquí donde quiero enfatizar cuál es mi función, porque sinceramente la licenciada tiene mucho más experiencia en este sentido. Yo lo que te puedo decir es cómo accionaríamos nosotros
Sin embargo, también abro un paréntesis para decir, tenemos mucha experiencia con las mujeres y cuáles serían las consecuencias de sufrir este delito. Entonces, sí, pues es básicamente que es quien divulgue, quien revele, quien publique por redes sociales, por correo electrónico, por toda red social, un video de contenido erótico, sexual, y sobre todo que este video se haya obtenido por la voluntad o en una relación. Así Claro. Muchísimas gracias. Ahora que mencionan esto de las conductas delictivas, ¿qué pasa si alguien no denuncia esta conducta delictiva, ya sea por miedo o desconfianza del sistema de justicia, licenciada Sandra? Sí, bueno, quisiera complementar un poquito y ahorita respondo a eso. No solamente videos, son imágenes y también audios. Y no solamente son los hombres. Esta ley también protege, o sea, lo que tú comentas, también protege a los hombres, porque sí me ha tocado, por ejemplo, compañeras, amigas que me escriben y me dicen, oye, es que quiero ver si este chavo le hizo daño a otra persona o si él... no sé, cometió infidelidad y voy a distribuir su fotografía. A ver, espérate. No, es también, o sea, esta ley es para todas las personas, definitivamente. Entonces, porque sí, hay grupos, por ejemplo, en Facebook, que a mí yo no sabía, me acabo de entrar hace una semana, donde suben las fotos de los exnovios o novios para saber si andan con alguien más o algo. Pues eso es distribuir información de la persona sin su consentimiento. Entonces, ahí vemos un problema bien grande que viene por la ley Olimpia, precisamente. Entonces, pues hay que ver todo lo que se tiene que hacer, de verdad. Y qué bueno que estás ahí, porque de repente, no, es que sí, pueden llegar chicos a denunciar y tener una aliada, mujer feminista, que esté ahí. Qué mejor, ¿no? Sí, no, adelante. Y la pregunta, ¿qué dice? ¿Qué pasa si alguien no denuncia la conducta delictiva, ya sea por miedo o desconfianza en el sistema de justicia? A nivel personal, a nosotras nos llegó un caso de una chica que le subieron su video a redes sociales. Ella, el video que subieron a redes sociales era que estaba siendo violada. Entonces llega con nosotras a la red Necesito Abortar porque necesitaba un aborto. Cuando nos dice que necesitaba el tener acceso al aborto, estuvimos platicando, la mamá nos dice, lo que pasa es que ella fue violada y la subieron a redes. Entonces empezamos a ver desde que todos los delitos que hay ahí, no solamente es la violencia digital, estamos hablando de violación, estamos hablando de distribución de pornografía, o sea, son una serie de delitos que la verdad muchas veces las mujeres ni se enteran. Ese fue el primer caso que nos llegó y yo me quedé así como, órale, ¿y ahora qué vamos a hacer? O sea, ¿qué nos vamos a enfrentar? Y entiendo perfectamente, pues sí, que a veces tengan miedo, desconfianza en nuestro sistema, pero al menos en lo que a mí me ha tocado, el acompañamiento legal que hacemos, se le ha dado seguimiento. ¿Que se tarda? Sí, claro. O sea, tenemos que ver cuántas personas somos aquí en Nuevo León. Así que imagínense cuántos delitos hay también, ¿no? Entonces, yo agradezco muchísimo a la licenciada Griselda, que es con la que más me apoyo definitivamente. Ella es la fiscal de feminicidios y delitos sexuales, porque nos ha dado una apertura bien grande para poder estar ahí con ella. ¿Qué puede pasar? Pues desde una depresión hasta un suicidio pueden vivir las adolescentes, las mujeres. ¿Por qué? Porque son expuestas en su mayor intimidad por una persona de la cual ellas confiaban, definitivamente. Entonces, esto es lo duro, a todo lo que se pueden enfrentar ellas. Mujer Latina, tu espacio radiofónico de libertad. Hacemos una pausa y continuamos.
Continuamos con Mujer Latina. Les recuerdo mi correo electrónico en minúscula treviño@u-medio-erre.mx. Es muy impresionante los casos que hay y todo el proceso que se lleva a cabo para realizarlo, pero es muy bueno que estemos abriendo este espacio de diálogo para que la gente se pueda informar acerca de los procesos y todo lo que conlleva poder realizar y las funciones, ¿verdad? A mí me gustaría saber, licenciada Sandra, ¿en qué tipo de casos aplica y en qué tipo de casos no aplica la ley Olimpia? Ya, la ley Olimpia principalmente está enfocada en como habíamos comentado, en la distribución de fotografías, audios y videos. Y principalmente se enfoca hacia las parejas o exparejas, la ley Olimpia o esas modificaciones. Sin embargo, cuando ya empezamos a ver el delito, hay otros delitos que perseguir. Precisamente acaba de pasar con la youtuber esta, ¿cómo se llama? Just Stop. Exacto. Ajá. O sea, ella ¿qué fue lo que hizo? No, o sea, se quedó con el video y lo comenta y hace comentarios peyorativos hacia la víctima y ya cae en otro delito. Pero también es violencia digital. Claro. Porque ya lo compartió en redes. O sea, no compartió el video, pero habló de él y hubo una interacción. Exacto. Y sobre todo que es una influencer. No. Entonces, sí está muy, o sea, el delito de violencia digital como tal, que viene siendo el delito como es exposición a la intimidad, de la intimidad de una persona, no solamente se queda ahí, va a muchas cosas más, definitivamente. Ok. Y delitos más graves todavía, ¿verdad? Sí. Es a lo que yo llego. Sí. Ahora que tenemos claro en qué consiste ya la ley Olimpia y qué conductas delictivas abarca, me gustaría preguntarle, licenciada Susana, ¿qué sanciones se establecen al respecto? Mira, la penalidad menor es de 6 meses hasta 4 años y 6 años y una multa. Lo que me parece, pues no quiero utilizar adjetivos calificativos, pero aberrante es que finalmente se buscó proteger al victimario. ¿En qué sentido? En que pues tenga acceso fácil a una salida alterna, es decir, a una suspensión condicional del proceso y en el peor de los casos que se llegue a una sentencia, a una condena condicional. De hecho, Nuevo León es uno de los estados, al igual que Chihuahua, con penalidades mucho más bajas que el resto del país. ¡Qué fuerte! Sí. Y bueno, y retomando aquí en que, por ejemplo, Chihuahua, que tiene sanciones un poquito más bajas. Licenciada Sandra, ¿en qué estados aplican las modificaciones legislativas de la reforma de la ley Olimpia? La reforma federal te refieres, pues solamente las áreas federales que tenemos. Ok. Cada estado, acuérdense que cada estado tiene su legislación. Entonces, aquí en Nuevo León tenemos algo. Cuando es federal, pues en los espacios federales como, no sé, el aeropuerto, las carreteras. O sea, realmente yo lo veo un poquito inoperante la ley Olimpia, a cómo está la situación. Cuando se aprobó aquí, nosotras, el colectivo que estábamos trabajando en eso, le pedimos que no se hiciera todavía. ¿Por qué? Porque le faltaba perspectiva de género. Precisamente las penas eran súper bajas. Por ejemplo, no hay quien defienda o no hay una ley o un artículo. A las activistas, hay, por ejemplo, un influencer que se la pasa atacando a las activistas y ha dado hasta las direcciones de su casa y todo. Entonces, pero no hay quien lo defienda. ¿Por qué? Porque no hay ningún vínculo. O sea, no, ¿quién defienda a las activistas, a las defensoras? Y ahí es donde está lo pesado. Lo complicado, sí, ¿cierto? Porque cada estado tiene su legislación. Y cambia. Sí, totalmente. Bueno, fuera que tuviéramos bueno, no sé. Así como que en todos lados fuera igual, estaría muy bien en algunos casos, en otros no. Una ley nacional. Sí, una ley nacional, claro.
También me gustaría preguntarle, ¿qué tan común es la presencia de este tipo de delitos en su experiencia como defensora pública? Gracias. Enfatizaba al inicio cuál era mi postura porque no tengo la experiencia directa con la víctima. La tendrían en todo caso con el victimario y te puedo decir que carpetas judicializadas o una persona privada de la libertad por este delito no hay. Mi experiencia sería en todo caso en la mujer que se presume victimaria y que la realidad es que es víctima por el tema de perspectiva de género. Claro. Violencia de género. La experiencia es que te puedo decir que analizando una situación particular de una mujer que ha sufrido violencia, en muchos de los casos, una de los tipos de violencia que sufrió fue la violencia digital. En este sentido, también me gustaría preguntarle, licenciada Susana, ¿qué nos puede compartir acerca de los nuevos juicios con perspectiva de género? Pues justamente es eso. Así como es difícil implementar la ley Olimpia, como bien lo expresa aquí la licenciada Sandra, la perspectiva de género también. ¿Por qué? Porque es muy difícil ver a una mujer sin estigmatizarla, sin poner estereotipos o roles de género y decir, ¿cómo permitiste esto y no te defendiste? ¿Sí? ¿Cómo es que llegó hasta tal situación si el instinto maternal debió haber surgido y cosas de este tipo, ¿no? Que la perspectiva de género desde un protocolo y desde jurisprudencia exige que no se considere, ¿sí? Que se consideren los hechos y que se considere a la persona en todas se les llama categorías sospechosas, es decir, todos los estados vulnerables de esa persona, claro. Desde su religión, desde su color de piel, desde su escolaridad, todo eso. Y justo aquí es donde yo lo relaciono la ley Olimpia con la perspectiva de género. ¿Por qué? Porque si la mujer no denuncia un hecho de una violencia digital o si lo denunció y no le hicieron caso, cae en un estado psicológico que se le llama de indefensión aprendida y va perdiendo hasta sus habilidades cognitivas y puede llegar hasta un punto en el que se produce un síndrome en ella, que se le llama el síndrome de la mujer maltratada y que es muy o nulamente conocido al menos en Nuevo León, a pesar de que desde los años 80 esta prueba de este síndrome ha sido utilizado indiscriminadamente en todo el mundo, en todo el mundo. Entonces sí es muy interesante este tema de la perspectiva, tiene ese match con lo de la ley Olimpia en el sentido de que pues tenemos mucho camino que recorrer, porque la mujer no se atreve a denunciar, porque una vez que denuncia, por ejemplo en el caso de una victimaria, pues se le juzga igual que al hombre que cometió el hecho y ella por omisión, sin considerar que estaba siendo sumisa, que estaba siendo sometida y que tenía un problema incluso psiquiátrico por ese ciclo de violencia en el que vivía. Y es como un pedacito de todo lo que la mujer vive en la violencia digital. Claro, van desarrollando ese tipo de problemas, ¿cierto? Durante el proceso y es algo muy difícil vivir como persona, totalmente. En su opinión personal, ¿qué tan útil serán estas reformas legislativas para la seguridad de las mujeres? Considero que son útiles en el sentido de que al menos exista el conocimiento en la sociedad de que hay una sanción, ¿sí? De que hay una consecuencia ante esos hechos, ¿no? Que ya no son impunes como antes del 2014. En ese sentido es importante. En el otro mi otra opinión sería que pues que falta, que todavía se quedó como quiera, aunque se reformó y aunque aplaudimos que aquí ya se aprobó y todo, considero que quedó muy endeble, no lo suficiente para que en verdad se tenga temor a una consecuencia jurídica, ya que goza de muchas alternativas. Sin embargo, sí es importante para que se arraigue en la cultura y cambien
sí, que se tenga conciencia de que puede haber una consecuencia de esos actos. Sí, claro, una vez sabiendo la consecuencia que hay de por medio, yo creo que disminuirá demasiado los casos que hay. Muchas gracias. Muchas gracias. A mí me gustaría abarcar un poquito en el cómo se procede cuando se presenta uno de los casos donde se implique la ley Olimpia, licenciada Sandra. Sí, bueno, la manera en que nosotros tenemos de actuar, el protocolo que hemos aplicado dentro de la asociación, es algo bien sencillo. Simplemente, lo primero es una escucha activa. No importa la edad de la mujer, puede ser mujer, adolescente o que ya nos tocó una chica de 12, 13 años. Entonces, primero que nada, tener una escucha activa con ella, analizar qué podemos hacer, analizar junto con ella qué es lo que ella necesita, qué es lo que ella quiere hacer. Quizás solamente quiere atención psicológica, pues está bien, se le deriva. Nosotros no damos acompañamiento psicológico, pero sí tenemos alianza con algunas organizaciones que trabajan eso. Nosotros damos el acompañamiento social y legal. Entonces, si ellas quieren denunciar, si son mayores de edad, pues se procede. Vamos a levantar la denuncia, pero aquí es donde nos topamos con lo primero, el primer obstáculo. Lo primero que nos dicen, ¿tienes pruebas? Sí. Entonces, ay, sí, ¿verdad? Hay que juntar las pruebas, hay que ver, o sea, ¿cómo es posible que una víctima tenga que juntar sus pruebas para decir, te lo juro, mira, sí me pasó esto? O sea, es como, créeme, no. Nosotros sí creemos en las mujeres, siempre les decimos que no están solas y así lo ratificamos. Cuando ya tenemos las pruebas, hacemos un escrito de denuncia y ya se presenta la denuncia, si son mayores de edad. Si son menores de edad, también se puede hacer la denuncia. Sin embargo, si empieza a caminar esa denuncia y vemos, por ejemplo, que los padres no querían denunciar o no quieren denunciar, pues ahí nos vamos a enfrentar precisamente a otras cuestiones. ¿Por qué? Porque el DIF puede intervenir en quitarle los hijos porque los padres no quisieron denunciar una violencia que ella está viviendo. Entonces, si ellos no son capaces de hacerse responsables y de enfrentar una denuncia, pues puede pasar eso. Al decirles a las chicas eso, dicen, no, espérame, déjame hablar con mi mamá, porque mis papás no saben, muchas veces tienen miedo, son menores, no saben cómo hablarlo con sus papás. Yo lo que podría decirles ahí a los padres que nos lleguen a ver o nos estén escuchando es que tengan la confianza en la justicia, que se puede hacer justicia, que apoyen a su hija, que la escuchen o a su hijo, que los escuchen, que no sea una cuestión de regaño y lo primero que les digan es, ¿por qué lo hiciste? Pues, ¿por qué? Pues porque es joven, porque se enamoró, porque creyó en esa persona, infinidad de cosas, o sea, realmente. Entonces, sí nos topamos con muchas trabas de qué vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer y ahora qué sigue. A veces hemos tenido, por ejemplo, que ejercer, ¿cómo se dice? Actas de protección, no. Órdenes de protección para las chicas. Uno de los primeros casos que tuvimos, no sabíamos quién era el agresor, pero él seguía a la chica, le tomaba fotos en el camión, le mandaba ubicación de su casa, fotografías de ella y todo, y no sabía quién era. Entonces lo que tuvimos que hacer fue tener una orden de protección para la chica porque ella iba a la universidad, se vino de Oaxaca a estudiar a Nuevo León, a la uni, y luego fue así como, no puedo salir de mi casa porque me toma una fotografía y me dice, te estoy viendo. Dice, y te lo juro, yo volteo a todos lados y no hay nadie. Afortunadamente ella tenía la protección, obviamente, y el apoyo de sus papás, de su mamá, y que su mamá es abogada también, entonces ahí estuvimos trabajando bastante ese caso, pero son casos así, por ejemplo. Otro de los casos también que nos llegó fue que la chica me dice, es que te lo juro que yo no envié ninguna fotografía. Y yo, pues, dice, pero mira, pues, ¿qué hacen? Pues les hacen Photoshop a las fotografías y les ponen un cuerpo desnudo a la cara de ellas. Y las están pues chantajeando para que pasen información de la persona a la que quieren llegar. Entonces me dicen, te lo juro que no, pero él me está diciendo que si lo hago, bueno, eso no es parte de la ley Olimpia, por ejemplo, ya es otro delito.
y que debería cubrir, a eso me refiero, que quedó muy corto aquí en Nuevo León la ley Olimpia. Si es algo digital, si es un delito digital, yo no digo que no, pero eso ya implica otro tipo de delitos que se deberían de incluir, sí, por supuesto. Entonces ya sí pueden más o menos dar una idea de los casos que llegan y cómo llegan. O sea, nos ha tocado estar con los papás platicando, denunciamos, no denunciamos, qué hacemos, qué es lo mejor, porque también queremos, y ha habido papás que nos dicen, yo sí quiero una justicia para mi hija, pero no quiero que esté en redes sociales, no quiero que la vayan a vulnerabilizar más en pues donde está ella, en su escuela, en sus espacios, porque si se sabe que ella denunció al niño bonito de la escuela, pues la atacada va a ser ella. Claro, Está y crece fuerte, el miedo. exacto. Y entramos ya al bullying, entonces ahí nos vamos. Van con los y entran delitos. bastantes cosas. Gracias por acompañarnos en Mujer Latina, tu espacio radiofónico. Hacemos una pausa y continuamos. Gracias por su compañía. En Mujer Latina estamos comprometidos con el bienestar integral a través de la reflexión y diálogo sobre temas que nos ayudan a ser mejores. Continuamos. Retomando el miedo, ¿usted qué le aconsejaría a una mujer que le da miedo denunciar? Que se acerque a nosotras para platicar o a su círculo más íntimo, a su red de apoyo y que diga, ¿qué hacemos? Y yo creo que entre todas y todos podemos, y digo todos porque también están los papás, los hermanos y pueden tener amigos, algunas han venido con sus novios, entonces sí que les comenten, nosotros estamos como asociación para darles toda la información que se pueda, que se acerquen precisamente a Fiscalía. A mí me ha tocado entrar en Fiscalía Digital, entro y pregunto, oye, este delito como, así, no lo entiendo, o sea, ¿cómo lo podemos manejar? No, pues lo manejas así. No es necesario levantar una denuncia, puedes entrar y preguntar, pues me está pasando esto, ¿qué puedo hacer? Y te van a orientar. Afortunadamente los que están y las que están levantando las denuncias de manera digital, sí lo están haciendo con perspectiva de género. Eso sí me está gustando. O sea, tengo que decir lo que es, la verdad. No, es que la mía es otra postura. Claro. Es muy fácil ver con perspectiva de género a una víctima. Claro. No a una victimaria, no a una mujer que privó de la vida a su pareja, o a una mujer que no pudo hacer nada por salvarle de que su menor perdiera la vida. Ahí es más difícil que entre la perspectiva de género. Supuesto. Claro. A mí me gustaría preguntarle con esto que menciona de lo primero que se le pregunta a la víctima es cuáles son las pruebas. ¿Qué pasa si una víctima llega a denunciar y no reúne las pruebas suficientes? No hay denuncia. No hay denuncia. Está bien difícil, de verdad. Se pasa a denunciar y de ahí se pasa a la policía cibernética, pero pues también se pueden dar una idea todos los casos que llegan a la policía cibernética y si llegas tú sin pruebas, pues menos. De verdad, o sea, necesitamos, para mí sería genial poder hacer una reforma de las modificaciones que se hicieron del artículo aquí en Nuevo León y que sea algo que se pueda realmente aplicar en nuestro estado. O sea, nosotras somos las que vivimos aquí, las que estamos aquí y las que nos vamos a enfrentar a todo esto. Entonces, pues eso. Pues a mí me gustaría preguntarle, licenciada Susana, ¿qué propuestas de mejora usted propondría para que estas reformas legislativas sean mejor o se pueda prevenir alguno de los casos? Pues justamente lo que mencionábamos hace rato. El artículo 108 del Código Penal que permite a una persona que comete un delito que su privativa de libertad no exceda los 5 años, le permite acceder a este beneficio, ¿sí? Llevar su condena en libertad. Sin embargo, tiene excepciones de qué delitos pueden y no pueden acceder a este beneficio. Para mí, lo ideal sería que este tipo de delitos tengan
como excepción, acceder a una suspensión condicional del proceso o a una condena condicional, porque eso, una vez conocido por la sociedad, pues va a ser muy fácil decir, no importa, que al cabo que accedo a algún beneficio, no hay ningún problema, ¿no? Esa yo creo que sería la reforma que aplicaría. Digo, también excederte, decir que sumarle una cantidad estratosférica de años sería una mentira, ¿no? Sin embargo, ponerle esos candados, yo creo que sí ayudaría mucho, sobre todo cuando esto vaya avanzando y que la experiencia que se comparta a la comunidad es que sí pasa. Sí te pueden privar de la libertad, no te va a haber una suspensión del proceso, no vas a salir, no va a llegar tu sentencia y te van a dar un beneficio porque no es un delito tan grave. No, que sí pase, porque pues no pasa como de un susto, ¿no? Esa sería como, o en un dado caso, no sé, que sea obligatorio que tenga un beneficio, una de las condiciones esenciales sea que el hombre tome tratamiento psicológico, porque obviamente que esa persona tampoco está bien en su psique, ¿no? Para actuar de esa forma. Entonces yo creo que esas serían una de las cosas importantes que tendría que considerarse en una reforma a este delito. Ahorita me gustaría continuar, entrar a continuación con preguntas del público que nos están viendo a través del en vivo. Pregunta Felipe Torres, alumno de la UR, y me gustaría que usted, licenciada Susana, nos contestara. Mencionando la perspectiva de género que se tocó dentro de este diálogo, ¿puede haber ahora un estereotipo sobre los hombres que siempre se le cargará a su lado de la culpa de lo cometido? Claro, o sea, la perspectiva de género, tanto como la violencia de género, tenemos ahí un equívoco en la forma de ver el tema de violencia de género. La mayoría de la gente piensa, o perspectiva de género, ay, protección a la mujer. No, no es así. Tan es así como mencionaba la licenciada Sandra hace rato. Tampoco el delito que contempla la ley Olimpia va dirigido nada más a atacar al hombre. Claro que no. Lo que es la perspectiva de género, el género tiene que ver con lo que la sociedad dice que tienes que cumplir, con los roles que la sociedad te dio. El sexo es si eres hombre o eres mujer. Entonces, totalmente en lo que él menciona, sí, es equivocado decir es padrastro, es violador, es hombre, es golpeador. No. La perspectiva de género, lo que explicaba hace rato justamente es decir, tienes a una persona aquí enfrente y que en el caso de juzgar con perspectiva de género es analiza no nada más los hechos que lo tienen ahí, analiza toda su situación. Es decir, él es indígena, él es, qué grado escolar tiene, qué religión profesa, no sé, si pertenece a alguna comunidad, no sé, analizar toda esa situación para que quien juzga, quien lo defiende, pueda entender mejor el porqué de la situación. Claro, hay mucho por analizar de esas situaciones. Otra pregunta de Facebook, nos pregunta Angie Corner para la licenciada Sandra. ¿Han recibido denuncias por parte de hombres o adolescentes masculinos? No. Y precisamente yo creo definitivamente que si a las mujeres nos está costando, y sobre todo porque nos estamos sintiendo obviamente víctimas, porque todo esto, el hombre, por toda esta falta de perspectiva de género, no lo va a hacer. La verdad. O sea, la única fue la semana pasada que me escribió una persona y no fue de violencia digital, fue de violencia sexual, pero me dice, no, yo creo que mejor no denuncio. O sea, su hijo de 16 años se acostó con una mujer adulta, tuvo sexo, entonces me dice, ¿tú cómo ves? Le dije, pues yo como veo, es violación. Entonces, se tiene que proceder y he estado platicando con ella para que denuncie. Pero no, son de hombres, ¿no? Para nada. Muy escasos. Sí, o sea, sí ha habido chicas que me escriben y me dicen, oye, fíjate que hice esto, y yo, aguas, porque no puedes, primero que nada, no puedes estar difamando.
Claro. Primero que Porque ahí nada, ya ¿eh? es otro O sea, delito. ya eso, exacto, o sea, ahí vamos con los delitos. Lo difamas y luego de pilón le pones la foto y luego lo compartes en redes, espérame, pues ¿a dónde vas? Entonces, sí hay que ver a todo lo que nos estamos enfrentando. Muchas veces se comparte la información porque te enojas con la persona, no controlas tu carácter, quieres que siga contigo, sea hombre o mujer. Y lo primero que se les ocurre es como accionar la venganza y te va a ir mal y voy a hacer esto. O nos ha tocado, por ejemplo, que no son ellos quienes comparten, sino sus actuales parejas y comparten los videos o fotos que encuentran de sus ex. Entonces ahí, pues ya es otro delito también, pero no entra dentro de la violencia digital y sí, porque lo está compartiendo en redes. Entonces, pues ahí vamos, trabajando. Licenciada Susana, Lourdes Ayala nos pregunta, ¿por qué es más común que las mujeres sean víctimas y no tanto los hombres? Muy buena pregunta. Pues justamente por lo que estamos comentando, los roles de género que están muy arraigados en esta sociedad y que lejos de ponernos a estudiar un poco más a fondo de cuáles son las situaciones, no, nos dejamos llevar precisamente por estos roles que son de antaño, ¿no? Eres mujer, te tienes que callar, eres mujer, tienes que defender, eres mujer, tienes que actuar de tal o cual manera. Sí, también el hombre es víctima. Ahorita que escuchaba a la licenciada Sandra, sí, también el hombre es, justamente, ¿por qué no denuncias? Por pena, porque no es correcto. ¿Cómo? O sea, ¿cómo te van a violar si eres hombre? O sea, no es así. Pero sí es más común en la mujer, porque lo que comentábamos en un inicio, ellas, por ejemplo, pasan por un proceso de este tipo, no les haces caso. O puede decir, pues es que ella, ¿por qué le mandó la foto? Porque se dejó fotografiar, ¿estás de acuerdo? Sí. Entonces, ahí es donde encaja que la mujer sea la víctima. Yo creo que son ambos, son ambos, pero es más común en la mujer, porque te voy a poner un ejemplo. Hay un caso de una sentencia en la que cometen, ella no puede salvaguardar la integridad de uno de sus familia, pues precisamente por el temor que le tiene al hombre. Claro. O sea, muchas de las veces el no accionar es por salvaguardar la integridad de tu familia, más allá de la tuya. Y eso lo llegas a exponer a un tribunal, a la sociedad, y te va a decir, no, ella, su deber es proteger. Y ella debió actuar de tal o cual forma, independientemente de lo que de su piel para adentro había o lo que su cabeza había. Y que hay una razón científica para explicar por qué esa persona no pudo actuar de tal o cual forma. Pero la sociedad, olvídate, es la primera en crucificar a la mujer. Yo te aseguro que este tema de la Olimpia, pues porque ha trascendido, pero gran parte de la sociedad va a decir, no, pues es que está mal, porque ella compartió la foto y ahora viene y se queja. Y me explico, entonces ahí es donde somos un poco más vulnerables, pero el hombre también tiene su grado de vulnerabilidad. Sí, solo que no lo muestra, más que nada por la cultura, ¿no? Que ya llevamos también aquí, que se cierra mucho que el hombre pueda compartir lo que pueda estar pasando, sea acoso o algo. Pero pues... Sí, pero quería compartir. Así como mencionaba este tema, hay otro tema que se llama la alineación parental. Esto es poniendo por un ejemplo a los hombres, porque no quiero que esto se vaya hacia el lado nada más de que la mujer y todo eso, no. Entenderle el tema perspectiva de género, y me parece un buen ejemplo la alineación parental. Ahí es cuando la mujer utiliza a los menores para dañar al hombre. Y ahí los jueces se pronuncian en el sentido de decir, si yo tengo una prueba psicológica en la que yo veo que el niño está siendo manipulado por la mamá. Es decir, una cosa es el conflicto que existe entre pareja y otra cosa es el problema como papá. Puede ser un excelente papá y puede ser pésimo como pareja, pero no tiene el menor por qué involucrarse en esos problemas. Entonces la mujer, cuando existe este tema de alienación parental, utiliza al menor para manipular la relación, sin importarle que el estrés o el daño psicológico que le está provocando al menor con tal de ella estar
sosteniendo esa relación, por decirlo, ¿no? O conseguir el fin que ella busca. Entonces, este es un claro ejemplo, la alineación parental, de que no nada más es hacia la mujer, sino también el hombre. Claro que es más común en la mujer porque sí venimos arrastrando con más tabúes que con los hombres. Mujer Latina, tu espacio de reflexión. Hacemos una pausa y continuamos. Continuamos con el programa de hoy, que espero esté siendo de su agrado. Ya saben que Mujer Latina es una mujer de hoy, el espacio que va contigo. Sí, yo tengo otra pregunta también de Facebook, de los que nos están viendo, de Cristian Zurita, alumno de aquí de la universidad. Pregunta: ¿esta ley se puede aplicar si alguien publica fotos no sexuales de una persona, pero habla acerca de su sexualidad? Licenciada Sandra. Sí, por supuesto, sí se puede aplicar. Claro que sí, porque o sea, él está compartiendo la fotografía y está hablando de lo que, pues sí, de su sexualidad. Por supuesto que se aplica. Muchas gracias. Entonces, pues vamos a ver. Sí. Tenemos otra pregunta de Felipe Vallejo, dirigida para usted, licenciada Susana. Dice: ¿cree que entre más fuerte o larga sea la pena por el delito, pueda disminuir la frecuencia en que se cometa el mismo? Sinceramente no. Yo creo, no comparto que una pena privativa de libertad sane una situación así. Como lo mencionaba hace un momento, la mujer es víctima, sí, en este delito que nos ocupa. Sin embargo, obviamente que la persona que está llevando a cabo esta conducta tampoco está bien, ¿no? En teoría, la privativa de libertad debe ir acompañada según la Constitución, con unos ejes que se deben de cumplir para que esta persona pueda reinsertarse a la sociedad y ser apta para ella. La privativa de libertad no cumple con ello, licenciada Sandra, no, y menos en los casos que una persona está cometiendo este tipo de delitos. Hay cosas como la hipersexualidad, hay cosas como el síndrome de Kluver-Bucy, que tienen que ver con un daño cerebral en el hombre, y por tal razón está cometiendo dichos delitos. No estoy hablando que esto sea general, ¿sí? Es como decir, todas las mujeres son víctimas, tampoco, ¿no? Pero puede ser esos los casos. Entonces yo creo que una privativa de libertad no va a curar esto, todo lo contrario, está potencializando a este hombre que una vez que recupere la libertad salga más dañado emocionalmente, psíquicamente. Entonces, creo que no es tanto aumentarla, sí opino en lo que decía hace rato, en que se exceptúe, que no sea tan fácil que cometa un delito y que al cabo que me dan suspensión. La suspensión condicional del proceso, ¿qué quiere decir? Que llegaste ante una autoridad y como el delito, que la pena que se está pidiendo no excede, si tú pagas la reparación del daño de lo que le estás provocando a la chica por haber subido las fotos y todo eso, te da, y si la chica accede, que probablemente por temor va a acceder, le dan una suspensión. ¿Qué quiere decir esa suspensión? Por 1 año, 2 años, la persona va a estar bajo vigilancia a la unidad de medidas cautelares. Tiene que estudiar, tiene que trabajar, tiene que comportarse. Pues lo hace. Es muy sencillo. ¿Y sabes a cuánto puede ascender la reparación del daño? ¿En cuánto? Pues en un tema de violación son 26,000 pesos. 26. Sí. Eso es la reparación del daño. Entonces, ¿tú crees que sea difícil para un hombre acceder a pagar una reparación del daño y que pueda pedir una suspensión condicional del proceso o una condena condicional? No, no es difícil. No es difícil. Entonces, yo creo que sí se tienen que considerar más factores, más allá de que nada más privarlo de la libertad, porque finalmente eso no es. O sea, hay una ley nacional de ejecución penal que permite que ellos obtengan su libertad antes de tiempo y te digo, si no se cubren más aspectos como lo psicológico o un compromiso con la víctima, pues lo más seguro es que se vuelva a delinquir y tal vez hasta de peor manera, ¿verdad, licenciada Sandra? Sí, por supuesto, estoy totalmente de acuerdo contigo. De igual manera, estoy totalmente de acuerdo y creo que lo que comentas de que se necesita todavía tener más
y no solamente una condena o una sanción que te prive de la libertad es suficiente. Gracias, licenciada. Gracias. Ahora el compañero Felipe Torres nos pregunta, en cuestión de las parejas homosexuales, ¿cómo se tomaría la perspectiva de género si un hombre comete este delito hacia otro hombre o igual en el sexo femenino? Licenciada Sandra. Muy buena pregunta. Yo también soy parte de la comunidad. Es igual definitivamente, debería de ser igual ante la ley, porque aquí estamos hablando precisamente que en la relación de pareja quien está cometiendo este delito está abusando de su poder. Entonces, ¿qué es la violencia entre las parejas? Es un abuso de poder por parte de cualquiera de las dos partes, ¿no? No importa si son dos mujeres, dos hombres, eso no tiene nada que ver. A mi forma de ver, debería de ser lo mismo. Y es lo mismo, o sea, aquí la ley Olimpia no está distinguiendo, como lo comentamos al inicio, ni que solamente es para hombres o solamente es para mujeres, es para todo mundo, sí, por supuesto. Muchas gracias por aclarar el punto de. Pero no ha llegado ninguna, todavía. Todavía no. No, ninguna compañera lesbiana o bisexual, no, ni gay. Principalmente, hay que dejar algo bien en claro, principalmente este delito a lo que hemos estado nosotras pues estudiando y trabajando con las víctimas, muchas de ellas son menores de edad. Entonces es aquí donde vemos lo fuerte, porque son menores de edad, o sea, como les decía, de 13 años, una niña de 13 años. Retomando lo que nos comentaba la licenciada Susana sobre el parentesco lineal, de que las mujeres usan a los hijos para poder sostener una relación, yo conozco profesionalmente diversos casos en defensa como abogada donde mujeres han usado a sus hijos de acoso sexual equiparable a la violación para perjudicar a sus parejas. La base es la denuncia y una pericial, a que no siempre es eficaz y plena por condenar por la sentencia. Se agrava el parentesco. La falla es la pericial psicológica y su imperfección desde el punto de vista legal. Desde aquí, licenciada, ¿cómo podríamos prevenir de que los hombres también disminuyera algún casos? Ya comentábamos que los hombres, tanto como las mujeres, sufrimos de estos casos. ¿Qué recomienda usted si un hombre está pasando por una situación de esta manera? ¿Cómo lo podría ayudar? Es que justamente al igual que la mujer, hay este desconocimiento, hay esta cultura arraigada de es que yo tengo que estar con mis hijos y es que los voy a perder y es que yo soy la base de la familia y es que yo, en todo caso, como el compañero abogado que lo menciona, y al igual que los casos que me ha tocado representar, a mí me gustaría que hiciéramos más uso de estas herramientas. La pericial debe de considerarse, la psicológica, la psiquiátrica, mayormente en el caso de los niños. Yo he visto cómo las mujeres han perdido convivencias y están a punto de perder la patria potestad por esta situación, porque estás utilizando al niño como un arma, como una pistola y le estás causando un daño al menor, no a la pareja. Entonces, yo lo que diría es a los compañeros, a ustedes, alumnos que se tomaron la atribución, la tarea de este taller, de hacer más uso indiscriminado de estas situaciones, de hacerlo más dentro de nuestra cultura, de nuestro sistema jurídico, que se conozca más de este tema para que los jueces vayan considerando estas pruebas y vayan considerando pues sus resoluciones, y yo creo que esa es la base. Ahí al hombre, pues que tenga conocimiento de esto. Sinceramente el abogado lo conoce, pero te aseguro que de los que nos están escuchando, muchos de ellos no lo ignoran. Creen que es algo normal, ¿verdad? Y se vuelven víctimas de la esposa y de los hijos. Y es muy triste, ¿no? Porque finalmente es tan grave como cuando estás victimizando a la mujer.
tan grave como eso. Entonces, y las consecuencias deben ser tan graves como esas, porque, digo, puede llegarse a perder la patria potestad por parte de la mujer. Es muy difícil, como lo comenta el abogado, sí, es muy difícil, pero yo creo que eso se va a lograr, al igual que lo de la ley Olimpia y todo esto, en la medida que nosotros, abogados, y lo digo a ustedes, comunidad UR, vayamos enseñándole a la sociedad y vayamos implementando en nuestras defensas esta clase de periciales. Claro, muchas gracias, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Ya como último comentario para la licenciada Sandra, nos dicen que en la ley Olimpia se incluyan a los terceros y no se limite a parejas o exparejas, que se agrave el tipo penal para parejas o exparejas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Genial, que se pueda incluir más, por supuesto. La ley Olimpia quedó muy corta, definitivamente. Entonces, que se deba hacer modificaciones, pues aquí estamos en la UR. Yo creo que se podría empezar a trabajar algo así desde los alumnos, los que están ahí en su casa, los que ya somos abogados, pues empezar a arrastrar el lápiz y poder crear realmente algo que pueda ayudarnos a poder subsanar este tipo de delitos, definitivamente. Entonces, sí se debe de incluir también a terceros, porque como les comentaba, a veces no son ellos quienes distribuyen la información, a veces son una pareja celosa que llegó con ellos o ellas, y lo que hacen es distribuir la información, porque la encontraron en el celular fotografías, y empiezan a hacer llamadas, empiezan a ejercer violencia, a hacer acoso. Entonces, por supuesto, hace falta, yo creo que esto engrandecerlo más, definitivamente. Muchísimas gracias por su aportación. También muchas gracias, licenciada Susana. Ya es con esto con lo que cerramos este diálogo. Muchas gracias, licenciadas, por acompañarnos y aceptar esta invitación. Creo que es muy notable la labor que acaban de realizar el día de hoy al informar no solo a los que nos están viendo, sino a los aquí presentes sobre esta ley Olimpia. Y pues de verdad, muchas gracias. Ahora les cedo la palabra a mi compañero Brian Lim para la clausura oficial del evento. De parte de la Sociedad de Alumnos de Ciencias Jurídicas y la Universidad Regiomontana, queremos agradecer a la audiencia por dar su tiempo de escuchar este importantísimo tema, en el cual se nos protege a todos los ciudadanos el derecho de intimidad y brindar el consentimiento. Igualmente, queremos agradecer su participación a lo largo de este evento. El objetivo de la universidad, más que educar al futuro profesionalista, es crear conciencia para formar un ciudadano ejemplar. Para ello, buscamos crear espacios de diálogo donde se presentan las problemáticas que vive la sociedad y las nuevas medidas que tomará el gobierno como forma de respuesta ante estos problemas que tiene el país. Hemos llegado al final del programa. Yo agradezco muchísimo su compañía y los espero la próxima semana. Hasta pronto.